Genosis Podcast, libros para vivir. En lo alto de los Andes, donde el viento parece hablar y los ríos conservan la memoria de los abuelos, nació una voz que transformó el dolor en canto, la voz de José María Arguedas. Su obra no es solo literatura, es raíz, es ternura, es un puente entre dos mundos que, aunque opuestos, laten dentro del mismo corazón. Hoy, en Voces de la Tierra, caminaremos por los senderos de su cuento Warma Cuyay, un relato de amor y de herida, de infancia y desgarro que nos invita a mirar el alma andina con respeto y emoción. Warma Cuyay en quechua significa amor de niño, amor tierno, pero no es una historia de dulzura ni de fantasía, es el testimonio de un niño que descubre el amor en un mundo atravesado por la injusticia, por la desigualdad, por el poder que aplasta. Y aún así, en medio de todo, Arguedas nos recuerda que el amor, aunque duela, sigue siendo una forma de esperanza. José María Arguedas Altamirano nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, en el corazón del Perú. Su infancia estuvo marcada por la pérdida y el desarraigo. Cuando su madre murió, él quedó al cuidado de una madrastra cruel y fue enviado a vivir entre sirvientes indígenas. Allí, entre los quechuas, aprendió el idioma del alma, el quechua, no como una lengua extranjera, sino como su verdadera voz. Mientras otros niños aprendían a leer en libros, Arguedas aprendía a sentir en los cantos, en los ríos, en las montañas. Creció en dos mundos, el español, de los patrones, y el quechua, de los humildes, y ese choque lo marcó para siempre. Su vida fue una búsqueda constante de reconciliar esos dos universos. Se convirtió en escritor, antropólogo y maestro. Sus obras, Yaguar Fiesta, Los ríos profundos, El zorro de arriba y El zorro de abajo, son cantos mestizos, tejidos de dolor y esperanza. Pero detrás del intelectual estaba el niño Ernesto, el mismo que aparece en Warma Cuyay, mirando desde lejos a Justina, su primer amor. Arguedas no solo escribió sobre el mundo andino, lo vivió, lo amó y lo defendió. Su escritura fue un acto de resistencia y de ternura, una manera de decirle al mundo que en los Andes también se sueña, se sufre y se ama con intensidad infinita. Noche de luna en la quebrada biseca, pobre Bolomita, ¿por dónde has venido? Buscando la arena por Dios, por los cielos. Justina, ay Justinita, en un terso lazo canta la gaviota, memoria me deja de gratos recuerdos. Justinay, te pareces a las torcasas de Saucilloc. Déjame, niño, anda donde tus señoritas. Y el cutu, al cutu le quieres, su cara de sapo te gusta. Déjame, niño Ernesto, feo, pero soy buen laciador de vaquillas y hago temblar a los novillos de cada zurriago. Por eso Justina me quiere. La cholita se rió mirando al cutu. Sus ojos chispeaban como dos luceros. ¡Ay, Justinacha! Sonso, niño sonso, habló Gregoria, la cocinera. Celedonia, Petrucha, Manuela, Anitacha, soltaron la risa, gritaron a carcajadas. Sonso, niño sonso. Se agarraron de las manos y comenzaron a bailar en ronda, con la musiquita de Julio el charanguero. Se volteaban a ratos para mirarse y reían. Yo me quedé fuera del círculo, avergonzado, vencido para siempre. En este primer tramo del texto podemos ver que la esencia inicial nos muestra la exclusión social temprana. Ernesto observa la alegría y cercanía que él aún no puede tener. Aquí podemos ver que Arguedas nos recuerda que la herida emocional de rechazo comienza desde la infancia y modela la sensibilidad social. Me fui hacia el molino viejo. El banqueo de la pared parecía moverse, como las nubes que correteaban en las laderas del Chaguala. Los eucaliptos de la huerta sonaban con un ruido largo e intenso. Sus sombras se extendían hasta el otro lado del río. Llegué al pie del molino, subí a la pared más alta y miré desde ahí la cabeza del Chaguala. El cerro medio negro, recto, amenazaba caerse sobre los alfares de la hacienda. Daba miedo por las noches. Los indios nunca lo miraban a esas horas y en las noches claras conversaban siempre dando las espaldas al cerro. Bien, aquí podemos ver que la naturaleza refleja el estado emocional del protagonista. Miedo, soledad y reverencia al entorno. La montaña, testigo silencioso, representa la fuerza de la tradición y el poder de la tierra sobre los individuos. Si te cayeras de pecho, Taita Chaguala, nos moriríamos todos. En medio del buitrón, Justina empezó otro canto. Flor de mayo, flor de mayo, flor de mayo primavera, ¿por qué no te liberaste de esta tu falsa prisionera? Los cholos se habían parado en círculo y Justina cantaba al medio. En el patio inmenso, inmóviles sobre el empedrado, los indios se veían como estacas de tercer cuerpo.
Ese puntito negro que está al medio es Justina. Yo la quiero. Mi corazón tiembla cuando ella se ríe. Llora cuando sus ojos miran al Kutu. ¿Por qué, pues, me muero por ese puntito negro? Los indios volvieron a zapatear en ronda. El charanguero daba voces alrededor del círculo, dando ánimos, gritando como potro enamorado. En este punto podemos ver cómo Ernesto comienza a experimentar celos y deseo de pertenencia, emociones profundas que surgen cuando somos testigos de un amor ajeno. La obra nos muestra cómo el anhelo y la frustración moldean la percepción de nosotros mismos y por lo tanto de los demás. Una pacapaca empezó a silbar desde un sauce que cabeceaba a la orilla del río. El charanguero corrió hacia el cerco del patio y lanzó pedradas al sauce. Todos los cholos le siguieron. Al poco rato el pájaro voló y se fue a posarse sobre los duraznales de la huerta. El cholo iba a perseguirle, pero don Florián apareció en la huerta del Huitrón. Largo, a dormir. Los cholos se fueron en tropa hacia la tranca del corral. El Cuto se quedó en el patio. A ese le quiere. Los indios de don Florián se perdieron en la huerta del caserío de la hacienda, y don Florián entró al patio tras de ellos. Niño Ernesto, llamó el Cuto. Me bajé del suelo de un salto y corrí hacia él. Vamos, niño. Subimos al callejón por el lavadero de metal que iba a desmoronarse en un ángulo del buitrón. Sobre el lavadero había un tubo inmenso de fierro y varias ruedas enmohecidas, que fueron de las minas del padre de don Florián. Cutu no habló nada hasta llegar a la casa de arriba. La hacienda era de don Florián y de mi tío. Tenía 2 casas. Cutu y yo estábamos solos en el caserío de arriba. Mi tío y el resto de la gente fueron al escarbe de papas y dormían en la chacra, a 2 leguas de la hacienda. Subimos las gradas, sin mirarnos siquiera. Entramos al corredor y tendimos ahí nuestras camas para dormir alumbrados por la luna. El Cutu se echó callado. Estaba triste y molesto. Yo me senté al lado del cholo. Cutu, ¿te ha despachado Justina? Don Florián la ha abusado, niño Ernesto. Mentira, Cutu, mentira. Ayer nomás la ha forzado, en la toma de agua, cuando fue a bañarse con los niños. Mentira, Cutuyay, mentira. Me abracé al cuello del cholo, sentí miedo. Mi corazón parecía rajarse. Empecé a llorar, como si hubiera estado solo, abandonada en esa gran quebrada oscura. Aquí vemos que el abuso y el miedo irrumpen en la inocencia de Ernesto, dando a entender a Arguedas que la infancia no está protegida de la violencia adulta y que la empatía se desarrolla temprano, incluso frente al terror. Déjate, niño. Yo, pues soy indio. No puedo con el patrón. Otra vez, cuando seas abugao, vas a fregar a don Florián. Me levantó como a un becerro tierno y me echó sobre mi catre. Duérmete, niño. Ahora le voy a hablar a Justina para que te quiera. Te vas a dormir otro día con ella. ¿Quieres, niño? ¿Acaso Justina tiene corazón para ti? Pero eres muchacho todavía. Tiene miedo porque eres niño. Me arrodillé sobre la cama. Miré al chaguala que parecía terrible y fúnebre en el silencio de la noche. Cutu, cuando sea grande voy a matar a don Florián. Eso sí, niño Ernesto, eso sí. Mactazo. La voz gruesa del cholo sonó en el corredor como el maullido del león que entra hasta el caserío en busca de chanchos. Dentro de este diálogo podemos ver cómo el niño canaliza su impotencia en promesas de venganza. La obra nos recuerda cómo la injusticia temprana puede llegar a forjar rabia y determinación, emociones que acompañan la maduración emocional. Ernesto despreciaba al Cutu. Sus ojos amarillos, chiquitos, cobardes, me hacían temblar de rabia. Don Froilán es malo. Los que tienen haciendas son malos. Hacen llorar a los indios como tú. Se llevan las vaquitas de los otros o las matan de hambre en su corral. Cutu, don Froilán es peor que Toro Bravo. Matale nomás. Cutucha, aunque sea con galga, en el barranco de Capitanía. Endio, no puede, niño. Endio, no puede. Era cobarde. Tumbaba a los padrillos cerriles. Hacía temblar a los potros. Rajaba a látigos el lomo de los aradores. Ondeaba desde lejos a las vaquitas de los otros cholos cuando entraban a los potreros de mi tío. Pero era cobarde. Indio perdido. Le miré de cerca. Su nariz aplastada, sus ojos casi oblicuos, sus labios delgados, ennegrecidos por la coca,
A este le quiere, y ella era bonita. Su cara rosada estaba siempre limpia, sus ojos negros quemaban, no era como las otras cholas. Reflexión. El relato muestra la injusticia social y cultural. Ernesto proyecta su rabia en Kutu y en Don Froilán. La obra refleja cómo los roles sociales, el género y el poder afectan la autoestima y las relaciones humanas. Ernesto. Hasta que una noche mi corazón se hizo grande, se hinchó. Salté de la cama, descalzo, corrí hasta la puerta, abrí el cerrojo y pasé al corredor. La luna ya había salido. Su luz blanca bañaba la quebrada. Los árboles rectos, silenciosos, estiraban sus brazos al cielo. Ahí estaba Sarinacha, la víctima de esa noche, echadita sobre la bosta seca. Parecía desmayada. Me abracé a su cuello, la besé 1000 veces en su boca con olor a leche fresca. En sus ojos negros y grandes, niñacha, perdóname, perdóname, mamaya. Junté mis manos y de rodillas me humillé ante ella. Yo te quiero, niñacha, yo te quiero, y una ternura sin igual, pura, dulce, como la luz en esa quebrada madre, alumbró mi vida. Reflexión. El amor y la ternura como vía de redención. Arguedas nos muestra que incluso la violencia emocional puede transformarse en compasión si se encuentra la conexión con otro ser vulnerable. Ernesto. 2 semanas después encontré al indio en Alfalfar de Capitanía. Yo solo. Me quedé junto a don Froilán, pero cerca de Justina, de mi Justinacha ingrata. Yo vivía sin esperanzas, pero ella estaba bajo el mismo cielo que yo, en esa misma quebrada que fue mi nido, contemplando sus ojos negros, oyendo su risa, mirándola desde lejitos. Era casi feliz, porque mi amor por Justina fue un Guarmacuyay. Reflexión. El amor infantil no correspondido enseña a aceptar la realidad y a crecer emocionalmente. El Guarmacuyay es la primera lección del corazón, un aprendizaje profundo sobre deseo, la pérdida y resiliencia. Ernesto. El Kutu en un extremo y yo en otro. Él quizá habrá olvidado, está en su elemento, en un pueblecito tranquilo, aunque Maula será el mejor novillero, el mejor amansador de potrancas, y le respetarán los comuneros, mientras yo, aquí, vivo amargado y pálido, como un animal de llanos fríos, llevado a la orilla del mar, sobre los arenales candentes y extraños. Reflexión. Final de la página. Este fragmento cierra con un contraste de destinos. Kutu vuelve a su mundo, limitado pero seguro. Ernesto queda en la soledad y el desarraigo. Arguedas refleja la ruptura entre identidad y espacio, entre lo que se pertenece y lo que se pierde. La nostalgia y la sensación de exilio interior se intensifican. El amor y la tierra, que eran su refugio, ahora quedan lejos. Guarmacuyay nos confronta con la infancia como espacio de emociones puras pero también de injusticia y aprendizaje. Ernesto experimenta amor, celos, miedo y rabia y ternura, todas emociones que configuran su carácter. Arguedas retrata cómo la sociedad y el poder adulto moldean la sensibilidad, enseñando que la madurez emocional surge del dolor y la observación del ajeno. El cuento nos recuerda que amar no siempre es poseer, que la empatía hacia los más débiles, la lucha contra la injusticia y la aceptación de los límites son los pilares de la vida emocional. Guarmacuyay no solo es una historia de amor infantil, es un retrato de cómo la cultura, la tierra y las relaciones humanas forman la personalidad. Incluso en el rechazo y la distancia, el corazón aprende a resistir, perdonar y amar. Así como Ernesto amó a Justina, aprendemos a amar nuestras raíces, nuestro entorno y nuestra historia, con ternura, con dolor y con la certeza de que el corazón humano
aunque herido, siempre puede volver a brillar.